Bienvenidos CX Leaders aquí a Líderes del Futuro, bienvenidos a la segunda temporada. Estamos profundamente agradecidos de que estén aquí con nosotros con estas ganas de aprender de las grandes mentes que están cambiando el CX aquí en México. Y hoy tenemos una gran invitada, Marcela Torres, que además de ser una persona que es profundamente enfocada en la disrupción, es una persona que en los pocos minutos que llevo hablando con ella ya estoy retado. Mil gracias por estar aquí. No, Marce. muchísimas gracias Tuyo, muchísimas gracias a todos y muy emocionada de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Marce, empecemos por el principio. ¿Cómo fue el comienzo de tu carrera como líder? Mira, fue una casualidad. Yo aterricé en estos temas de liderazgo porque justo la persona que me lideraba a mí dejó la posición. Entonces, pues la responsabilidad cayó sobre mí como de forma interina, terminando siendo completamente mi responsabilidad, en donde tenía yo que aprender a desarrollar skills, tenía yo que aprender a ver más allá, a hacer más allá, a inspirar y mover las cosas que estaban como un poco en el stand-by, en el aire tal cual. Y pues aprender, ¿no? Ir aprendiendo a responsabilizarte, a aprender de las personas, a aprender de la compañía, pero pues de una vista pues muchísimo más robusta, más completa, más estratega, completamente diferente. Me aterrizó, literal me aterrizó. Cuéntame de esas habilidades que tuviste que desarrollar cuando aterrizaste ahí. Mira, fue súper chistoso porque la verdad es que soy a veces muy distraída. Entonces tuve que desarrollar más esos temas de enfocarme en una sola cosa y no querer abarcar todo, porque también no me pasa entre mi distracción, quiero hacer 1000 cosas al mismo tiempo, entonces no tenía como esa habilidad del enfoque, de la atención como más enfocada tal cual en una sola cosa y como profundizar, entender. No tenía esas habilidades de estrategia, tuve que desarrollar habilidades de estrategia, tuve que desarrollar habilidades blandas de aprender a hablar en público, porque no me gustaba hablar en público, me temblaban las rodillas, literal se me notaba muchísimo cuando me ponía muy nerviosa, entonces tuve que ir desarrollando esos soft skills que a veces como que dejamos de lado en la operación y que no creemos tan necesarios, como ese exposure, esa motivación, ¿no? y el inspirar, ¿no? El llevar a la gente a más allá, no como empujar, porque pues uno se enfoca tanto en sí mismo que pierde a veces el entorno. Entonces tuve que aprender más ese tema de no de compañerismo, sino de trabajar más en equipo, más fuerte, más cercano. Y eventualmente uno tiene que desarrollar no solo las habilidades, sino también los valores que lo guían. Marce, ¿cuáles son los valores que guían tu liderazgo hoy en día? Yo te diría que es mucho esta parte de inspiración y del trabajo en equipo, ¿no? Me encanta trabajar en equipo, me encanta conocer a la gente, me encanta conocer esos motivadores y esos triggers que tienen las personas que los impulsan a ser mejor. Entonces creo que hoy en día te puedo decir que una de las cosas que más me impulsa y que ha ayudado con estos temas de liderazgo en mi persona es cómo generar relaciones que vayan más allá del trabajo. No te estoy diciendo que vayamos a ser los mejores amigos, puede que sea algo que se vaya dando con el tiempo, pero sí entender qué te motiva y qué te lleva, ¿no? Esa disposición de escucha, esa capacidad de escucha, estas ganas de aprender de ti, de que aprendas, de que dejemos de ver las cosas como es un trabajo tuyo o es un trabajo mío, sino que es un trabajo en equipo. ¿En tu carrera has tenido errores que te han ayudado a crecer como líder? Sí, mira, qué chistoso que me preguntes. Justo uno de los valores con los que me gusta predicar y liderar es esa disposición de escucha, pero era uno de mis errores. Yo actuaba y me encanta actuar sobre procesos, yo me guío mucho sobre los procesos, me encanta trabajar en procesos y me costaba a veces salir de ese proceso, entonces no escuchaba. O sea, la realidad es que solo te oía y medio entendía la necesidad o lo que querías decirme, pero no te escuchaba. Entonces tuve ahí como muchos gaps y muchos dolores, ¿no? Que me tuvieron que ir empujando a hacerlo, ¿no? Entonces yo te diría que uno de mis mayores errores para mejorar fue aprender a escuchar, ¿no? O sea, no escuchaba. La verdad es que no escuchaba, solo iba así literal, decía una de mis líderes, como tren, ¿no? O sea, iba, pero no escuchaba y no entendía. Entonces, pues eso también me llevó, ¿no? A tener ahí como, pues ciertos dolorcitos con los que fui trabajando. Entonces, pues fue un perder y también ganar. Pero hoy te puedo decir que ya no lo veo tanto como un error, sino que es algo en lo que sigo trabajando. ¿Cómo te diste cuenta de esa oportunidad? Mejor, como todos los líderes tenemos ese problema cuando salimos de ser contribuidores independientes a pasar a puestos de liderazgo. Nadie nos entrena y todos tenemos ese problema. ¿Cómo te diste tú cuenta de eso? Me lo dijeron abiertamente. O sea, sí fue el que era mi líder en ese momento.
sí me dijo, no, Marce, no escuchas. Y me lo dijo tan frontal, tan sin sentimientos, que no me dio como la oportunidad de debatir, entonces fue como un stop. Entonces dije, creo que sí, tiene razón, no estoy escuchando, porque nada más antes de que terminen las frases yo ya estoy contestando, yo ya estoy diciendo, yo ya me estoy adelantando y no me estoy dando la oportunidad de entender qué es lo que duele o qué es lo que se necesita en ese momento. Entonces también, pues como parte de ser estas posiciones de liderazgo es también aprender a escuchar ese feedback. Entonces yo también mandaba mis encuestas de servicio interno y lo que más me salía era no me estás escuchando. O sea, sí cumples con algunas cosas que te pido, pero no cumples con ellas al 100 porque no me escuchas. Entonces así fue como me di cuenta. Entonces dije, creo que sí es algo en lo que tengo que trabajar. Ya me lo dejaron de frente, ya me lo pusieron en una encuesta que no es anónima, sé quién me lo está diciendo. Entonces, pues sí es una red flag. Marce, cuando tenemos equipos y nos los ponen a nuestro cargo, nos convertimos en las mamás de los pollitos, ¿no? ¿Cómo los ayudamos a crecer? ¿Cómo los ayudamos a desarrollarse? Y tenemos que lograr no solamente que sean buenos líderes para que nos puedan quitar el trabajo y nosotros podamos ir a mejores oportunidades, sino para que ellos puedan desarrollarse dentro de la organización o en otras incluso. ¿Cuál ha sido el secreto, la forma en la que tú has encontrado para ayudar a los miembros de tu equipo a convertirse en nuevos líderes? Creo que es la inspiración, ¿sabes? O sea, a mí me gusta que me llamen más de un líder de equipo, me gusta que me llamen que soy un líder inspiracional, que puedo mover a las personas, no con mi trabajo tal cual, sino con los beneficios de lo que hago. Es cómo te inspiro, cómo te motivo, cómo te empujo. Entonces creo que la inspiración es clave para poder desarrollar equipos, ese acompañamiento continuo, total, no micromanagement, sino ese acompañamiento en vamos a trabajar juntos, y esta parte de la ley del sándwich en donde pues suena muy chistoso, pero es primero nos sentamos juntos, yo te enseño cómo me gusta a mí el sándwich y tú me estás viendo, luego lo hacemos juntos y luego lo haces tú solito y yo te veo cómo haces el sándwich que a mí me gusta. No, es ese acompañamiento, esa inspiración, esa continua guía para llevar a tus equipos a donde quieres que lleguen, ¿no? A ese punto, ese empuje. A medida que uno pasa el tiempo como liderando personas, obteniendo los resultados, haciendo que las cosas pasen, uno empieza a darse cuenta que es lo que la compañía quiere y lo que yo quiero lograr. Y ese es como el secreto de imprimir un sello personal en el liderazgo. ¿Cuál es el secreto, el sello personal de Marcela Torres cuando está dejando su huella en las personas y en las cosas que lidera? La inspiración, o sea, sin duda la inspiración, cómo motivar a las personas, cómo enseñarlos a hacer las cosas, para mí se ha vuelto el eje de la verdad de mi carrera, completamente. O sea, inspirar a la gente para que hagan las cosas como deben de hacerse, de acuerdo a la compañía en la que estás trabajando o de acuerdo a los objetivos que buscas personales e inclusive de la compañía. Se ha vuelto así como esa característica, esa motivación, ese trigger, ¿no? Entender que si inspiras, logras más que si llegas como capataz, ¿no? Encima de las personas. Más bien es esos temas de inspiración, de motivación, de llevar más allá, empujar, darles empuje a la gente. Para mí es ese toque final que necesita un muy buen líder. Bueno, ya hasta aquí hablamos de cómo llegamos aquí. Y me encanta conocer un poco más de ti, Marce. Mil gracias. Hablemos ahora de cómo Marce Torres ve el futuro. Y pues la forma de hablar del futuro tiene que ver con inteligencia artificial. Hoy en día no hay nada que hacer, es casi que el presente en todo lo que hacemos. Cuéntame un poquito, ¿cómo ves tú el impacto que la inteligencia artificial tiene en tu industria? Yo creo que es un poco tricky, dependiendo también de los ojos con los que lo mires. En la forma personal que yo veo las cosas, la inteligencia artificial se vuelve un beneficio, ¿no? No importa muchas veces la industria. Por ejemplo, la industria farmacéutica la toma como un beneficio porque ayuda a detectar enfermedades de una forma más temprana, incluso desarrollar alguna molécula o algún tratamiento que ayude a un paciente. En la industria financiera te ayuda a hacer o a detectar inclusive fraudes muchísimo más rápido. Yo lo veo como un beneficio, yo no lo veo como una amenaza. En realidad depende para mí desde cómo estés viendo las cosas y qué es lo que busques obtener de ella. Entonces para mí funciona y funciona bien. Bueno, y ya que estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿cómo nos lo comemos? ¿Cómo lideramos a nuestros equipos en estos momentos? ¿Qué habilidades tenemos que tener como líderes para liderar en la era cognitiva? Yo te diría 3, aunque quizá hay muchísimas más. La primera es ser curioso, es picarle, entenderle, jugar con ella. La segunda te diría la valentía,
quitarte el miedo de ya me va a venir a quitar mi trabajo, ya no van a pasar las cosas como yo estoy acostumbrado a que pase. Y la última, la disrupción. Aprender de ella, utilizando las dos primeras para generar cosas nuevas que salgan de la caja, que te ayuden, que te beneficien y que te impulsen a hacer cosas nuevas. Cuéntame un poquito de eso, de cómo lo hacemos para volvernos disruptivos. ¿Cómo hace uno ese tipo de situaciones? Siendo curioso, siendo valiente, para proponer algo nuevo. ¿Qué hace uno? Te voy a contar una experiencia súper personal. Yo en mi vida pasada leía 7 millones de comentarios cada mes, trataba de clasificarlos y obviamente pues también dependía muchísimo de mi percepción, de mis sentimientos ese día, si estaba enojada, si estaba de buenas. Entonces muchas veces caía como más en una percepción personal que en algo frío. Entonces, para ahorrarme todo ese tiempo en donde trabajaba, buscamos contratar inteligencia artificial que nos ayudara a automatizar y a simplificar ese proceso que era tortuoso y que me quitaba 1000 horas de mi vida. Entonces, lo que hice fue sentarme, de pasar a todo un día haciendo cosas destinadas a identificar dolores y qué necesitaban los clientes, a dedicarle un par de horas a enseñarle al robot basándose en lo que yo ya había trabajado previamente, para que empezara él a hacer las cosas de forma automática. Y esto a mí me permitió no solo ahorrarme tiempo y mejorar mi calidad de vida, sino generar nuevas estrategias y nuevos proyectos que me ayudaran a mejorar la experiencia del cliente y llevar a la compañía a otros niveles. Y de eso se trata, de quitarte el miedo, de aprender a hacer cosas nuevas, atreverte a hacer cosas nuevas. Es salir de la caja, salir de tu rutina, salir de lo ordinario y convertirlo en extraordinario. Y tú que nos has hablado de inspirar al equipo, de tienen que ser curiosos, tienen que ser valientes, tienen que montar cosas disruptivas, creo que esta pregunta que sigue es perfecta para ti. Y es, ¿cómo preparamos a nuestros equipos para que estén listos para el cambio tecnológico que se viene? En lo personal me ha funcionado muchísimo sentarme con ellos y picarle literal con ellos y aprender con ellos e ir trabajando con ellos todas las cosas que no sabemos hacer. Nadie nace sabiendo todo, todos vamos aprendiendo, es prueba y error. Entonces te acompaño a quitarte el miedo, vamos a trabajar juntos, vamos a picarle juntos. Entonces parte de esto es, trabajemos, vamos a aprender juntos, no pasa nada. Si nos equivocamos, no pasa nada. Hoy en día todo el mundo tiene las mismas herramientas, ¿no? Puedes comprar por $19 la misma herramienta por usuario, por persona. O sea, es el level play field, es un campo en el que todos jugamos bajo las mismas reglas. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cuál es el secreto para tener un servicio diferencial, un CX diferencial en la era de la inteligencia artificial? Va muy basado en lo que te mueve, ¿no? Y en lo que mueve la compañía, en los valores de la compañía, hacia dónde quiere ir la compañía, pero también va muy intrínseco este valor personal. ¿Qué es lo que quieres dejar? ¿Hacia dónde quieres ir y cómo quieres trascender? Yo creo que tienes que buscar esa parte que te motiva, que te mueve, eso que te impulsa a llevar las cosas de una forma diferente. Quizá quieres ofrecer el mejor servicio de la vida si estás en una tienda de retail, pero si trabajas con personas y más bien tu servicio va más enfocado en esos temas, es quiero dejar una huella de una forma diferente, quiero que regresen. Entonces, más bien en lo personal te podría responder que es, encuentra ese motivador que te va a diferenciar. Háblame más de eso. ¿Cómo encuentra uno el motivador de la empresa? ¿Cómo hace uno para desempolvarlo o no sé, arrancarlo del logo de la pared y utilizarlo para hacer todo este tipo de desarrollos? Te voy a decir algo, o sea, yo voy muy en el sentido de si los valores de las empresas en las que he trabajado y en las que he tenido oportunidad de colaborar se alinean con los míos. O sea, yo creo que eso es como una parte fundamental de convertirte no nada más en un colaborador, no importa el nivel, sino en alguien que sí deja huella. Es si lo que estás haciendo hace match contigo mismo. O sea, yo creo que tienes que ir alineado, creer lo mismo. No quiere decir que tengas que ser una copia tal cual de los valores de la compañía, pero sí que te hagan sentido, sí que te muevan. Todos tenemos ahí nuestros sentimientos, quizá algunos más escondidos, otros más a flor, y eso es lo que te lleva, ¿no? Todos tenemos un propósito de vida. Y si los valores de la compañía se alinean con tu propósito, vas a encontrar ese diferenciador. Me encanta eso de la motivación personal alineándose con la motivación empresarial. Es un superpoder descubrir eso, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Y me gusta mucho esa forma de cerrar esta última pregunta, Marce, y es, claramente tenemos que alinear nuestro superpoder para que nuestra empresa compita en un mercado donde todo el mundo está utilizando la inteligencia artificial. ¿Cuál sería tu secreto? ¿Cuál es tu visión para ganar en un mundo donde todos tenemos inteligencia artificial? Salirme de la caja. Todos estamos creando lo mismo, todos utilizamos la misma herramienta o las mismas herramientas. Ya te ofrecí una cosa, ¿cómo lo mejoro? ¿Qué hago de nuevo? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿Por qué lo necesitas? Más de estar creando lo mismo pero de otro color, es cómo te llevo, qué te llevas de ahí, por qué te gusta esto para poderte generar algo que te guste muchísimo más. Es innovar, es salirte de la caja, es irte a la parte disruptiva, es retar todo el tiempo a la misma industria, a tus mismos líderes, a tus mismos compañeros o hasta a tu mismo equipo. Haz las cosas de una forma tan diferente que la gente quiera regresar a ti. Mil gracias, Marce, y mil gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos con mentes que nos retan a poder estar motivados para poder encontrar la disrupción aquí en esta era de la inteligencia artificial. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Tuyo, por invitarme, y gracias a todos ustedes por dedicarse unos minutos para escucharme. Y mi mensaje es, quítense el miedo, retar no es malo, creemos cosas nuevas, salgamos de la caja, no pasa nada. Mil gracias por acompañarnos, líderes, nos vemos en el futuro.